Estamos en una serie, estamos estudiando la palabra del Señor, una serie que hemos titulado Conocer a Dios, conocer el carácter de Dios. La mayoría de gente dice: yo conozco el carácter de Dios, yo conozco a Dios, y yo llevo incluso yendo muchos años a la iglesia y conozco a Dios. Pero la verdad, conocer a Dios no puede limitarse a una definición, o ni siquiera a sus atributos, porque pueden ser información. La diferencia de conocer a Dios es que lo que conocemos de Dios nos transforma. Entonces, aquella persona que dice: yo conozco a Dios porque conocerle me ha transformado. Vamos hoy Vamos hoy a estudiar el cuarto mensaje. Pongo de todo menos lo que tengo que poner. Vamos hoy a estudiar el cuarto mensaje de esta serie, que tiene que ver con que Dios no negocia su santidad. Dios no negocia su santidad. Y a veces creemos que la santidad de Dios es algo que es solo para Él. Pero vamos a descubrir cosas acá. Por eso el estudiar a Dios, el conocer a Dios, si uno lo revisa a fondo y está dispuesto a que Dios cambie su manera de pensar, con seguridad va a estar expuesto a cambiar su manera de actuar. Pero si no es así, estás estudiando a Dios por un mero conocimiento, como lo hace un filósofo o un historiador, o alguien que está comparando, un humanista que está hablando sobre la necesidad de tener un Dios. Entonces, estamos durante los últimos 4 domingos, los últimos 3 domingos empezamos esta serie. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días a todos. Los últimos 3 domingos hemos hablado sobre en el principio era Dios. Y traigo algunos puntos esenciales que explican esto. El principio y fin de todas las cosas es Dios. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Miren que Génesis siempre empieza en el principio Dios. Si Dios fuese creado por otra cosa, no sería Dios. Él es eternamente. Él es el principio y el fin. En Él están contenidas todas las cosas. Entonces el hombre trata de definir quién creó a Dios. Pues es una pregunta necia, porque Él se revela a nosotros diciendo: yo soy Dios. En el principio, yo. ¿Sí? No había antes nada de mí, ni va a haber después de mí. Yo soy Dios. Entonces, en el principio, y es el principio de todas y fin de todas las cosas. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. En Él vivimos y en Él existimos. Todo empieza en Él y termina en Él. No solamente las cosas, sino especialmente tu vida y la mía. Empieza en Él y termina en Él. El hombre, de una manera sarcástica, dice: polvo eres, en polvo te convertirás. Pero haciendo una paráfrasis de la palabra, ¿no? Pero la gente dice: bueno, pues, vamos a llegar a lo mismo, a los gusanitos, ¿cierto? Del polvo, de la barrita nos formamos, y allá mismo nos vamos a volver barrito, porque con el tiempo nos volvemos así. Esa carne. El segundo aspecto que estudiamos era conocer a Dios. Y el conocer a Dios tenía que ver con lo que acabo de decir. Conocer su carácter nos transforma. Si decimos conocer a Dios es porque Dios está transformando mi carácter. Porque el carácter de Dios es tan poderoso, tan impactante, tan influyente, que impacta mi vida y me cambia. ¿Sí? Impacta mi vida y me cambia. Yo no puedo exponerme al conocimiento de Dios. Si estoy dispuesto a conocerle de manera íntima como mi creador, voy a ser tan impactado que va a cambiar mi forma de pensar. Bueno, lo que decía antes, voy a ver diferente, voy a hablar diferente, voy a pensar diferente, voy a trabajar diferente, voy a entretenerme diferente.
¿cierto? Voy a tratar al ser humano diferente, voy a tratar a mi esposa diferente, voy a tratar a mis hijos diferente. Voy a negociar diferente. Voy a pagar diferente. Es decir, aprender el carácter de Dios me hace diferente. Sí, aunque nos veamos como niños diferentes, que eso ha sido una palabra terrible para decir niños con problemas de Down. Pero somos personas diferentes conociendo y permitiendo que el carácter de Dios nos cambie. ¿De qué le sirve al hombre conocer a Dios y no cambiar su forma pecaminosa y destructiva de vivir? Dígame. ¿De qué? Nada. Es más, hoy vamos a ver algo que nos va a poner un poquito molestos. Entonces, podemos conocer las obras de Dios, pero mejor es ser amigo de Dios, es otro aspecto que veíamos. Moisés fue amigo de Dios. Dice que Dios le dio a conocer sus caminos y a sus pueblos sus obras. Es la diferencia. Usted puede estar viviendo en las bendiciones de Dios sin conocer quién lo bendice. Come on. Y usted prefiere estar en las bendiciones de Dios a estar en la relación con el que bendice. ¿Quién quiere trabajar en la compañía o estar trabajando con el presidente? Será muy bobo, ¿no? Así nos portamos. Y nos disfrutamos con la creación, nos entretenemos con la creación, el carrito, la casa, la mujer, los hijos, todo lo creado. Y se nos olvida el creador. ¿Cierto? Estamos enfocados en todo lo creado. Es que es una mentira Satanás que han puesto en nuestros corazones y en nuestra mente para que pensemos de esa manera. Pero no es la manera bíblica con la cual Dios nos enseña. Si ponemos, por eso Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, escuchen la palabra de Dios porque en ella hay vida. Y cambiará nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver las cosas. Nos hará diferentes. Porque aquel que adopta a Dios en su corazón y sigue los caminos de Dios, es llamado amigo de Dios. Y se le nota. A Moisés se le notaba tanto que cuando bajó del monte ya todo resplandecía Moisés. Bueno, él se puso de gracioso, ¿no? De ambicioso, a decir, no me basta con que tú vengas conmigo, quiero ver tu gloria. Entonces, eso nos llevaba al otro punto. Una vida extraordinaria requiere de una búsqueda extraordinaria, insaciable de Dios. Ay, yo quisiera, es que el hermanito Moisés no es. Moisés se consagró a Dios. Buscó primeramente a Dios y su justicia. Y lo demás vino para añadir. El tercer punto que hablábamos, el pueblo que conoce a Dios. El pueblo que conoce a Dios, entendíamos dos clases de cristianos. Aquellos que vienen el domingo como el chupete. Mientras usted tenga el chupete, usted está bien. Entonces usted viene el domingo como el chupete. Pero resulta que de un momento a otro punto se lo quitan, ¿cierto? Y empiezan desesperado a buscar un chupete. El tema es, en estos días yo voy a usar un ejemplo que dice Martica. Martica está animando a las mujeres a estudiar la palabra de Dios para traerla el domingo. ¿Cierto? Entonces llama a Gretel. Estoy estudiando, no entiendo, esto me tiene acosada. Eso es lo importante. No venir el domingo aquí a enseñar, sino lo que permitió durante toda la semana vivir en esa, buscando a Dios. No sé si me explico. A veces usted habla de un viaje y llegan hasta, voy a decir, un hombre, voy a contar, es una historia que cuenta de un hombre y el maestro y su discípulo. Y van caminando, vamos a ir hasta allá maestro. Pero no dice que vamos a entrenar, vamos a ir corriendo, no. Vamos a ir saltando para entrenamiento, no. Vamos, no, camina conmigo.
Y van caminando y van, uy, qué belleza. Y ven unas rocas, y ven unos árboles, y unos frutos, se comen una cosa, cuentan chistes, hablan sobre sus familias, tal cosa. Llevan horas caminando hasta que finalmente, 4 horas después, ¡ay! Lo logramos, sí, lo logramos. 4 horas caminando en una montaña, ¿no? Y el maestro le pregunta, ¿qué disfrutaste más? ¿Llegar aquí o el trayecto? El domingo puede ser importante aquí venir a enseñar eso que le acabas de, esa ayuda que le acabas de pedir a Greta. El domingo puede ser importante. Lástima que no estuviera bien. El domingo puede ser importante. Bueno, es la responsabilidad. Pero más importante que la responsabilidad es la comunión que se desarrolla con Dios en ese proceso. No sé si me sigue. ¿Cierto? Durante la semana, venir el domingo es importante. Es importante porque como hermanos recibimos todos. Yo soy el que más recibo de ustedes. A mí me encanta que ustedes vengan porque el Señor me habla a mí más que a ustedes. Sí, es cierto. Y cambia más mi vida porque durante toda la semana ha tenido que procesar montañas de información para poder compartir esto con ustedes. Entonces yo tengo una oportunidad, el proceso de llegar a hoy es increíble con Dios, de todo lo que Él me ha hablado. ¿Lo ven así? Yo lo veo así. Entonces, el chupete, ¿se puede conformar con el chupete? ¿O puede estar todo el tiempo comiendo, no entretenido, sino comiendo el alimento que necesita para fortalecerse? Hablábamos sobre la historia de los macabeos, sobre esa familia que entrega ellos uno tras otro de los hijos de los macabeos, una mujer viuda, uno tras otro de sus hijos, del mayor al menor, entregan su vida siendo descuartizados, porque no ceden ante la blasfemia de un hombre que sacrifica y adora a un marrano, un cerdo, en el templo de Dios. A la final eso produjo una revolución, la revolución de los macabeos, 160 años de venida de Cristo, y vuelven a reconstruir el templo y a dedicarlo a Dios. Cuando viene Jesucristo, ¿cierto? 180 años después, viene Jesucristo, ese templo fue reedificado, fue rededicado al Señor. No es el templo de Salomón, pero fue rededicado para la alabanza y el estudio de la palabra de Dios. Entonces, veíamos que cuando uno conoce a Dios, va descubriendo que está dispuesto a dejar o renunciar a cosas. Entre más conoce a Dios, voy a cambiarlo entonces lo que acabo de decir, entre más conoce a Dios, usted está más dispuesto a renunciar y dejar cosas atrás. Dejar cosas atrás. Su orgullo, su ira, su ambición, su forma de hablar, su forma de juzgar las cosas. ¿Y por qué no? Su doble sentido en las cosas que dice. O su forma de mirar y codiciar a la mujer del otro. Empieza uno a dejar cosas atrás. Pero en la medida que conoce a Dios de otra manera, es difícil dejar eso atrás. Entonces, lo que ellos estaban diciendo, lo que los macabeos estaban diciendo, conocían tanto a Dios y la presencia de Dios santificadora, que puede ser que vengan y pongan un cerdo en el lugar de adoración. No puede ser. Me rehúso. Me quiere quedar, córtame la lengua. Todavía quiere, córteme los brazos. Me quiere, écheme en una olla hirviendo. Eso fue lo que pasó con los macabeos. Uno tras otro, 7 hermanos. Y eso indignó al pueblo judío y se revolucionó y finalmente lograron que abandonaran el templo para ellos volverlo a reedificar. Por eso Dios
¿Para qué? Hablamos de que Dios ponga un nuevo corazón. ¿Para qué dice la palabra que coloca un nuevo corazón? Lo leíamos el domingo pasado. Para conocerle. ¿Sí me explico? Dios no ha puesto un nuevo corazón en usted para que usted se sienta mejor, con mejores latidos. Para que usted, sí, usted ama, pero no, es fundamentalmente para conocerlo. Y el otro aspecto que mirábamos con respecto al pueblo que conoce a Dios tiene que ver con tiene fe. Un pueblo que conoce a Dios tiene fe. Porque el principio de esto es que, miren donde tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede agradar a Dios sin fe en Él. ¿Pero qué es fe? Es que la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. ¿Y cómo crece la fe? La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Todo vuelve al estudio de la palabra. Por eso es importante. Por eso yo insisto en que estudiemos la palabra. En 3 semanas, en los grupos familiares. Cuando puedo llamar con ustedes, cuando puedo mandarles un mensaje. Si usted ve, yo poco mando predicadores. Poco. Mando algunas canciones, pero lo que más mando ¿qué? Textos bíblicos. Porque es que la palabra es muy rica. Y mi esposa toma la foto de la palabra, ¿no? Y a mí me encanta eso. Miren ese tesoro que hay ahí para mi vida, para hoy bendecirme, para hoy encarrilar mi mente. Sí, chévere que otras personas puedan escribir cosas que nos animen. Pero no puede reemplazar esto tener intimidad con la palabra de Dios. Porque es ahí donde Dios se revela sus caminos y hace amistad con nosotros. Sí, Dios afirma nuestra vida con sus obras. Amén. Cuando nos sana, cuando provee, cuando nos da algo, cuando nos quita algo. Sí, Dios también, se ha adorado cuando nos quita algo también. Sus obras. Pero donde establecemos amistad con Dios es cuando cuando estudiamos, conocemos sus caminos. Entonces, ahí para hacer algunos, vamos a pasar rápidamente. Para pasar al tema que hoy nos acontece, Dios no negocia su santidad. Es necesario entender que su santidad se encuentra, ¿sí? La santidad de Dios se encuentra dentro de los atributos que Dios tiene. La santidad está dentro del paquete de atributos que Dios tiene. Y ya vamos a ver cómo están organizados, ¿cierto? Pero antes hay algunas observaciones sobre los peligros o problemas cuando estudiamos la palabra de Dios. El primero es que algunos, al estudiar la palabra de Dios, entienden el teorema de la gracia. Y dicen, podemos decir que como Dios es divino, podemos manipular a Dios. Dado que Dios es divino, nosotros somos imperfectos, Él sabe que somos imperfectos. Dios sabe que yo habré esfuerzo. Dios sabe que yo trato. Imagínate. Entonces, hermano, no ha estudiado, no ha vuelto a la iglesia. Ay, hermano, es que Dios sabe cómo estoy trabajando de fuerte. Dios sabe, sí, exactamente sabe qué es lo que pasa en tu corazón. Que todo está primero antes que Él. Si no tienes tiempo para estudiar, si no tienes tiempo para leer la palabra, hermano, de nuevo, bendito sea el Señor por los mensajes que compartimos, ¿cierto? Que escuchamos de otros pastores. Pero si usted no tiene tiempo para sentarse con la palabra de Dios, se está perdiendo de lo mejor. Porque esa relación con Dios, esa amistad con Dios solamente viene de estar expuesto directamente a la palabra. Entonces, reducirlo, aquí es una divinidad manipulable porque en estos casos podemos pecar, pero como Dios me va a perdonar, podemos seguir pecando. Además, es el trabajo de Dios es perdonarnos.
El que reza, ¿cómo se llama? El que peca y desempata. Hasta lo tenemos dicho, imagínate cómo será la irreverencia. ¿Cómo será la irreverencia que tenemos ese dicho? Tampoco conocemos a Dios que nos atrevemos a formular un dicho tan terrible como ese. Eso significa un pobrísimo conocimiento de Dios. Porque si viendo a Dios, sí. Vamos a ver más adelante, porque si me quedo aquí no vamos a terminar. Ahora, mira, no, somos tan... El otro problema de la iglesia, estamos hablando de los hermanos de la iglesia, confundir tu responsabilidad con tu comunión con Dios creyendo que son la misma cosa. Así yo pago. Yo el ejemplo es el pago de los impuestos. ¿Cierto? Aquí cuántos pagamos impuestos, porque puede ser no ser el ejemplo. Pero ¿cuántos cumplimos la ley? Yo cumplo la ley, yo hago el pare, yo cruzo cuando me dan permiso, cuando se puede, ¿cierto? Yo parqueo en la zona que me permite, yo cumplo la ley, ¿cierto? Yo cumplo todas las instrucciones. Y el cristiano, como dice, yo voy a la iglesia, yo tengo un estudio, yo hago esto, yo hago lo otro, tiene un código de conducta. Entonces él cree que cumplir con su responsabilidad como cristiano es igual que tener comunión con Dios, y no lo es. ¿Sí me explico? Yo oigo mi devocional todos los días, ¿cierto? No sé, yo voy todos los domingos a la iglesia, sagrado. Es una responsabilidad como cristiano hacerlo. La palabra dice que no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Y nos pasa a todos. Nos cansamos, nos deprimimos, o simplemente estamos distraídos, o Satanás quiere engañarnos con cosas. A todos nos pasa. Pero nos arrepentimos, el Señor nos restaura y vuelve a poner esa sed y ese anhelo en nuestros corazones por hacer lo correcto. Entonces, hermano, usted puede cumplir las responsabilidades como cristiano, pero eso no significa que usted tenga una comunión con Dios. La comunión con Dios se vive personalmente. En esa subida de esa colina con el maestro, en esa conversación, en ese comer juntos, en ese mirar el paisaje, en ese llorar juntos, en ese soñar juntos. Así se construye una amistad con Dios. Ahora, el otro problema del hombre es trivializar a Dios que no conoces. A la gente que no conoce a Dios y además lo trivializa. Trivializar es darlo por Dios. Dios es poca cosa, Dios no es tan importante. Dios es más simple. Dios es complejo, no es complicado. Complicado es algo que está como enredado, ¿cierto? Complejo es que usted tiene que verlo porque Dios necesita conocerlo para decir, wow, Dios es mucho más de lo que yo puedo entender al final de cabo, ¿cierto? Entonces no podemos trivializar, o sea, triviar, como que no es algo importante. Otro sinónimo de trivializar. ¿Algunos se acuerdan de algún sinónimo? Dios no es algo simple, no es trivial, no es algo simple. Dios es más complejo de lo que usted piensa y conoce. Pero el error no está en eso, es que nos falta tanta humildad que lo volvemos algo simple. Cuando en verdad necesitamos reverenciar y conocer su majestuosidad. Amén. Ahora para entrar en materia, ahora sí voy a entrar en materia. Para entrar en materia y poder entender lo que queremos entender hoy como la santidad de Dios y por qué Él no la negocia, vamos a hacer dos cosas. Vamos a entender los atributos de Dios, por un lado, y por otro lado entender una historia de la palabra de Dios en Levítico 10 que nos muestra la situación. Pero antes, los atributos de Dios. La teología, para ayudarnos a entender a Dios, ha establecido dos tipos de atributos. Los atributos morales y los atributos no morales. La gente, ¿cómo así que no morales? ¿No?
No estoy hablando de inmorales, no morales. Los atributos morales son los comunicables o compartibles, también se llaman así. Porque los atributos morales son el amor, la paciencia, la benignidad, ¿sí? Su misericordia, su bondad, su gentileza, incluso su sacrificio. Mire, son atributos de Dios que los ha compartido a nosotros al ser imagen y semejanza de Él. No sé si me explico. ¿Sí me están siguiendo? Son esos atributos morales que están en nosotros y que nosotros llamamos, que de manera consciente tú sabes que matar está mal porque está antivalor que Dios ha puesto, que es el tener misericordia de las personas. Entonces, Él nos mira con bondad, nosotros podemos mirar con bondad, con compasión, porque Él nos ha compartido ese atributo. Esos atributos de Dios son comunicables y compartibles de parte de Dios. Están expresados en ser imagen de Dios al ser nosotros seres creados por Dios. Pero hay otros atributos no morales que no son comunicables ni son compartibles. Bueno, estamos hablando de la omnisciencia. Él lo sabe todo. Nosotros no. Él no va a compartirnos eso. Y usted se da cuenta, si nosotros no sabemos todo, entonces Satanás mintió al decirnos que seremos igual a Dios cuando comamos el árbol. Sabrás, serás igual a Dios. Conoceréis el bien y el mal. Mentira. Sí, conocemos el bien y el mal, pero no todo. Dios conoce todo eso y no lo va a compartir. Dios es omnipotente y no lo comparte. Él puede todo. Él es Señor, creador de todas las cosas. Adonai. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa? Él es omnisciente. Él está en todo lugar. Dime, ¿usted puede estar en otro lugar? Y no lo comparte. Con nadie. Ni los ángeles, incluyendo Satanás, pueden ser omniscientes. Incluso los ángeles no pueden ser omniscientes ni omnipresentes, ni omnipotentes, ni siquiera los ángeles tienen los atributos de Dios. Por eso Satanás es presencial, espiritualmente, pero presencial. Satanás no puede decir que está en todo lugar, no. Él es presencial, lo que no lo vemos. Bueno, algunas veces sí. ¿Cierto? O los demonios. ¿Cierto? Sus legiones, las legiones de ángeles caídos, no los vemos, pero son presenciales, no están en todo lugar, no saben todo. Es que él se me metió y él supo qué pensaba yo. No, él no sabe qué piensa usted. Él es buen observador. Cuando te observa, sabes si tienes miedo. ¿Qué estás mirando? ¿Cómo estás hablando? ¿Te molestó esto? Te voy a poner más ahí en esa herida para que te molestes más. ¿Cierto? Te sentiste ofendido. Es que tu orgullo va a hacer algo más para que tu orgullo se vuelva más animal. Nos pasa a todos. Él está muy observando cómo nos comportamos para alimentar eso. Pero mire, ¿dónde está ubicado el atributo que define a Dios? Vamos a ver. Ya estamos en la siguiente slide. Ahí está. ¿Dónde está conectado el atributo que define a Dios? El atributo que define a Dios es la santidad. Mire que Dios es amor, ¿cierto? Pero no se establece, la palabra no define, ni siquiera otra entidad como los ángeles definen, Dios es amor, amor, amor. Lo primero que uno identifica en Dios, que Él es santo, santo,
santo. Es reiterativo, ¿cómo se llama eso? Estrambótico, ¿cómo se llama? Exuberante. Él es santo, santo, santo. Usted le pone muy poco cuidado a eso. Yo sé porque yo también pensaba así. Él es santo, santo, santo. Eso define Dios. Y esa santidad tiene dos efectos en nuestra vida. El primero, que por cuanto Él es santo y nosotros pecadores estamos destinados a morir eternamente. Pero esa santidad que conlleva el amor, y conlleva la misericordia, y conlleva la justicia, hace que se encarne en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y pague por nosotros en la cruz, para que por medio de Él seamos redimidos y justificados, y ahora gocemos con una relación de santidad en Cristo. Usted puede hablar con Dios ahora en Cristo, porque Cristo le da ese puente. Pero por sus propios medios usted no podría tener relación con Dios. Al hombre le es imposible, dice el apóstol, tener acceso. Por eso Jesús tiene tan potente esas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Porque esa santidad que nosotros disfrutábamos en el Edén fue destruida por el pecado. Por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. ¿Por qué entendemos que es la gloria? Cuando Moisés le pide, deja de ver tu gloria, es tu presencia misma. Y no puedes ver lo que cae del muerto. Yo soy santo, santo, santo. Y es más, el día que viniste aquí dije: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Yo lo hago santo. Cuando yo me postro en este lugar, lo hago santo. Es el lugar santo. Quítate las sandalias. ¿Quiere mi gloria? Mire, métase, porque usted es mi amigo, métase en esa grieta. Hermano, pero no, voy a permitir que vean mis espaldas. Está la presencia de Dios. Y eso aún así impactó la vida de Moisés de tal manera que cambió incluso su rostro. Entonces, la esencia, la santidad de Dios, según Isaías 6:3, Dios es santo, 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 es la esencia del carácter de Dios, la belleza de sus atributos, la armonía de sus perfecciones. En Apocalipsis 4:8 dice, volvemos a leer que los ángeles, los querubines decían: santo, santo, santo. Y dice el apóstol Juan, no paraban de decirlo. No decían: amoroso, 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 justo, justo, misericordioso, no decían eso. Santo, santo, santo. Es eso. Entender la santidad de Dios va a cambiar nuestra perspectiva, incluso nuestra manera de comunicarnos con Él, de hablar, de compartir. Entender la santidad de Dios va a cambiar nuestra vida. Porque un Dios todo Señor, todopoderoso, nos ve como ese ser que creó y nos invita a esa santidad. Por eso, mire, eso que pongo aquí ya empieza a ponerlos molesto. Y es que la santidad de Dios es el atributo que los hombres odian. Porque a usted y a mí nos gusta pecar. Nos molesta que nos hablen de la santidad. Ya vino el santurrón. Ya se hizo el santico. ¿Cuántos chistes tenemos de ese tipo? Al hombre le molesta la santidad de Dios.
tanto que se ha comprometido desafortunadamente con pecar de maneras diversas y ser totalmente creativo en su forma de pecar e ir en contra de la santidad de Dios. El hombre odia. Y por ese odio contra la santidad de Dios es que tiene la muerte eterna. Esta santidad, este atributo de Dios, al no entender, hubo un tiempo en que hablábamos sobre las 5 leyes para evangelizar. El primero es que Dios es santo. Es increíble que hace 20 años lo vi, pero hoy cuando estudié la santidad del Señor esta semana, wow, ahora lo entiendo con más claridad. Es que estamos lejos de Dios, totalmente apartados por nuestro pecado. Porque Dios es santo. Es el atributo que lo separa del resto de la creación y por el cual va a juzgar la creación. Por su santidad juzgará la creación. La condenación del mundo, ¿cierto? Antes de que Cristo viniera, el mundo estaba condenado. Pero solo aquellos que tenían fe en Él hallaban gracias y fueron declarados justos. Pero cuando vino Cristo, ¿cierto? Por eso Juan escribe eso tan hermoso. En esto consiste la condenación del mundo, que la luz, Dios mismo, su santidad. Por eso ahora me da mal genio que otra gente hable de su santidad a un hombre. ¿Cómo es posible decirle a un hombre su santidad? Cuando la palabra muestra qué significa santidad. ¿Sí me explico? Me indigna. Ahora que entiendo todavía más esto. ¿Cierto? Entonces, esa creación que ahora estaba condenada a muerte, dice el apóstol Juan, porque de tal manera vino Dios al mundo que amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera fuera salvo y tuviera vida eterna. Pero dice antes, en Juan dice lo que estaba pensando en ese momento, dice Juan que la condenación del mundo consiste en que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las obras de las tinieblas que la luz. Y en este momento todavía la humanidad, esta generación se debate en eso, en amar más las obras, la vida de las tinieblas, que la vida que Dios nos ofrece en la luz. Sí, aquel que no conoce a Cristo está en las tinieblas. Porque aquel que conoce a Cristo pasa de las tinieblas a la luz. De ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios. Potencialmente amigo de Dios. En Jesucristo. De estar perdido para ser hallado. ¿Qué le dice el padre del hijo pródigo? Mi hijo estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y ahora es hallado. ¡Wow! Usted puede decirse, yo estaba muerto, pero ahora tengo a Cristo y ahora vivo para Él. Amén. Yo estaba perdido y ahora soy hallado por su misericordia. Cambia tu vida conocer a Cristo. Y entender que ese sacrificio de Dios es para restaurar nuestra santidad en Cristo. Para tener esa amistad con Dios. Mire, si usted vamos a leer ya voy a usar el último aspecto. Esta historia es dura. El capítulo 10 de Levítico cuenta una historia tremenda. Que yo creo que algunos la han oído. Se confunden con otras historias como las de Elí y esto. Pero los primeros capítulos de Levítico habla sobre la construcción de un lugar donde Dios iba a estar presente. Tan presente, dice que ustedes pueden venir todos los días. Pueden venir una vez a un lugar todos los días. Al siguiente lugar pueden venir cada mes. Y al siguiente lugar cada año.
Pero entrar al lugar santísimo en preferencia solamente puede entrar uno, el sacerdote, y cada año. Entonces, construyen un tabernáculo, una tienda de campaña grande, con una serie de especificaciones técnicas y de hermosura espectacular. Dios mismo da las medidas y los detalles para las cortinas, para las mesas, para todo. Y en el lugar santísimo ubica el arca del pacto. Inauguran ese lugar. Y Dios desciende con fuego en ese lugar y quema todo el holocausto y hace una cosa maravillosa. La presencia de Dios, todo el mundo se postra ante Dios. Usted lee los capítulos, estoy contando un poco qué pasa en los capítulos 8 y 9. Pero en el 10, ¿qué pasa? Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió. Y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo. Oiga, pueblo hermoso, como santo seré tratado. Porque los que se acercan a mí, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Ni siquiera los que, casi que dije, no me interesan los que no se acercan. Los que se acercan a mí, nosotros. ¿Cómo como santos necesitamos tratar a Dios? Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Lo que hacemos con la alabanza, con la Santa Cena. Honrar al Señor. Y Aarón guardó silencio. Aarón guardó silencio. Sus hijos acababan de ser quemados por la presencia de Dios. Aarón, junto con sus 4 hijos, habían sido consagrados para administrar el tabernáculo. Consagrados por Dios. El Dios mismo había ungido sus vidas para que por ellos fuera administrado el templo. Y 2 de ellos, al ver el día anterior o horas antes, la presencia de Dios como había consumido el sacrificio, dijeron: oiga, camina, hacemos otra vez para que baje el fuego de Dios. Qué risa. Nos vamos a entretener otro rato. Y van y encienden otra vez incienso, un fuego raro, extraño, que Dios no había ordenado. Y el fueguito les sale carísimo. Desciende fuego para consumir el fuego que ellos están haciendo, pero también va hacia ellos y los consume. Incluso usted va a ver más adelante que se llevan las ropas de ellos. Las ropas no fueron consumidas. Fueron su cuerpo. ¿Cómo puede consumir un fuego el cuerpo y no las ropas? Le dejo ahí ese trompo para que lo baile en la uña. Y Aarón guardó silencio. Moisés llamó también a Misael y a Elzafán, los otros 2 hijos, ¿cierto?, de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense, llévense a sus parientes delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y llevaron fuera del campamento, todavía en sus ¿qué? Túnicas. Sus túnicas no se quemaron, como Moisés les había dicho. Siguiente. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar y a Itamar: no descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos. De nuevo, no se pongan tristes, ni reclamen a Dios nada, ni se muestren
molestos o en desacuerdo con lo que Dios acaba de hacer. ¿Es lo que Dios le está pidiendo? No descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos. ¡Ah! El dolor de la partida de un ser querido. ¿Para qué? Para que no mueran. Y para que Él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. O sea, se lamentarán de que el fuego haya bajado por una cosa así, pero no pueden lamentarse por la muerte de esos dos. ¿Sí me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Lo que está diciendo de Dios a Moisés, a Aarón, a través de Moisés. Ni siquiera saldrán de la entrada de la tienda de reunión. No sea que mueran, porque el aceite de unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. El Señor le dijo a Aarón: ustedes no beberán vino, ni licor, ni tú, ni tus hijos contigo. Interesante. Aquí algunos teólogos pueden decir que estos muchachos de pronto estaban con tragos. Ustedes no beberán vino, ni licor, ni tú, ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, en el tabernáculo, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo por todas las generaciones, y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. ¿Cómo ven esta historia? Si no es un fiel reflejo de la santidad de Dios. Con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega. La santidad de Dios rechaza el pecado del hombre. Lo aborrece, así lo dice, lo aborrece, lo indigna, lo desagrada. Él llama al pecado abominación, impureza, fornicación o idolatría. Él llama al pecado de esa manera. ¿Cómo lo llama usted? Qué diferencia, ¿no? Al profeta Isaías le dice que llame al pecado como una impureza, como la menstruación de la mujer, como los trapos, porque eran trapos en ese entonces, trapos de menstruación de la mujer. O al profeta le dice que Israel, su pueblo, se ha corrompido tanto como la ramera que abre sus piernas debajo del árbol para que todo aquel que pase por ahí tenga relaciones con él. Así trata Dios el pecado. Así lo llama. Ahora, reflexionemos ya para terminar. ¿Qué olió mal en la tienda? El incienso. La hora no era la adecuada. ¿Ah? Tomar livianamente. ¿Cierto? ¿Cómo fue la palabra que les dije? Trivialmente. Simplícitamente o simplemente a Dios es de cuidar. No lo hagan. No fue la mala calidad del incienso, no fue que esas formas, no es que, pero ellos querían adorar a Dios. No, si Dios conoce el corazón, querían divertirse. No tomaban en serio a Dios. Les parecía de juego.
Cuando usted no conoce a Dios y su santidad, juega con fuego. ¿Sí me está escuchando? Usted juega con fuego. ¿Cómo le dice a usted, niño? No juegue con fuego. Se quema. ¿Por qué lo dice usted? Porque usted ya sabe que se quema. Pero el niño hasta que, ¡ay! La ampolla y el llanto y una semana y el médico y urgencia, ¿no? Hasta que no se quemó, no entendió. A estos chicos les faltó esa enseñanza, no jueguen con fuego. Y sí quemeros en la casa del Señor. Pero nosotros el mensaje de hoy es, no juegue con fuego, hermano. No juegue con fuego, porque se quema. Y eso en cualquier aspecto. Esto es un simple aspecto. Imagínense otras cosas con las que usted o yo podemos estar jugando. Imagínense en otras cosas. Si eso es un simple incienso mal prendido y maloliente, ¿cómo serán otras cosas en nuestra vida que estamos tolerando o permitiendo? Ignorar la santidad de Dios conlleva consecuencias de muerte. Eso ha llevado a la muerte a mucha gente. Porque hoy en día la gente sigue ignorando la santidad de Dios. La gente sigue ignorando la santidad de Dios porque no entiende que por su santidad seremos juzgados. Porque la paga del pecado es muerte. Si no entiende esa primera, si no entiende el A, sí que menos entiende el B. Y el A es que por la paga del pecado, por tu pecado, por la gravedad de tu pecado, por la gravedad con la cual estamos siendo comparados, tu pecado y la santidad de Dios, tenemos la muerte asegurada. Si no entiende esa parte, no entiende la otra parte que es espectacular. Pero por gracia sois salvos por medio de Jesucristo. Amén. Pero usted no va a entender la segunda parte sin la primera. ¿Cuándo ha entendido usted una película viendo la segunda parte? Le queda un sinsabor a usted y hasta entiende mal cosas. Se va con una idea diferente de lo que realmente pasó. La segunda parte es espectacular para nosotros, porque estamos perdidos. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, la dádiva, el querer, el amor de Dios, en Cristo Jesús es vida eterna. Espectacular, pero no la va a entender si no entiende, es que el pecado, la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, es porque estamos siendo comparados desde la santidad de Dios y nuestra condición de pecado. En estos días hablamos con mi esposa, es imposible, yo insisto, hermano, usted se cree bueno, pero usted si no entiende cuán perverso es, no entiende cuánto amor Dios ha derramado sobre su vida. Usted entiende cuánto le perdonaron de acuerdo a los ceros. Si usted le van al banco y le perdonan $1.000.000 que deben impuestos, y usted le perdona ese $1.000.000, pues, uy, ¿cómo me quieren? ¿Cierto? En estos días, recordaba yo, un hermano hace 8 años necesitábamos un carro. Andábamos en una situación muy difícil. Difícil no, yo nunca me quejaba, la verdad, siempre ha sido bueno el Señor. Pero necesitábamos un carro. Y un amigo me dijo, mira, aquí están las llaves, coge. Y era un carro con 100.000 millas. Y eso nos permitió servir. No fue que yo no mereciera. Eso se llama gracia, un favor no merecido. Yo no hice nada por ganarlo. Es más, apenas empezamos a ser amigos. Pero Dios le dijo, yo le pregunté así, ¿usted por qué hace eso? No le quiera, ¿por qué hace eso? Yo con lágrimas, ¿por qué haces eso? Y porque Dios me lo dijo, y si yo algo que he aprendido es a obedecerle a Dios. Dios me dijo,
Ha puesto de toda esa semana, dale el carro más, dale el carro más, dale el carro más. Pero si no, que no lo ha pedido, dale el carro más. Pero si no, ok. Cuando yo le pregunté, él me dijo, voy a liquidar todos sus carros. ¿Te interesa alguno? Fíjate, yo dije, lo puedo ver, y claro, sí, me interesa ese. ¿Cuánto es? No, es tuyo. Esos milagros pasan porque Dios tiene una forma de tratar con cada uno. Yo sigo esperando un milagro en mis rodillas. Y oro todos los días porque si no me sanen mis rodillas. Y Señor, voy a terminar como Abraham. Señor, no me des más carros. Dame nuevas rodillas. Necesito un par de buenas bisagras ahí. Hermanos, ahora, ¿quién es el tabernáculo? Es la pregunta. ¿Dónde se ofrecen los sacrificios al Señor? Según el hebreo, el tabernáculo viene a ser Cristo. ¿Cierto? Pero ahora, ¿quién no vivo yo, sino vive Cristo en mí? Entonces, ¿dónde está el tabernáculo? En nosotros. La pregunta, aquí ahora les digo que conecte lo uno con lo otro. Para entender, usted ya sabe qué es la santidad de Dios. Y ahora tenemos el tabernáculo, el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. Está en nosotros. Óigame bien, no se me distraigan en ese último minuto. Yo sé, ya nos vamos. Estamos así de entender esta conexión muy importante, vital para nuestras vidas. Es la santidad de Dios, y la santidad de Dios, la presencia de Dios se manifiesta en el tabernáculo. Y ahora el tabernáculo está en nuestra vida. Nosotros somos el tabernáculo porque ahora Cristo habita en nosotros. Y es más, el tabernáculo como una tienda, es una tienda, es la tienda de Dios. Pero ahora está llena con el Espíritu de Dios. Porque dice, ¿acaso no sabéis que su cuerpo es el templo del Espíritu de Dios? ¿Lo tienen clarísimo? Usted ahora en Cristo es el tabernáculo. Y la presencia de Dios está a través de su Espíritu, quien lo ha sellado y lo ha llenado. Amén. Amén. Ahora conecten esto. ¿Con qué fuego usted está adorando a Dios en su vida? ¿Sí entendieron? ¿Usted está llevando chispitas mariposas ahí en su vida? ¿Jugando con fuego? ¿Exponiéndose a la santidad de Dios? Como estos dos muchachos. ¿Sí la cogieron? Es esencial entenderlo. Ahora somos el templo, el tabernáculo de Dios. Y la presencia de Dios está en su Espíritu Santo, que ahora habita en nosotros. Ese es el dilema en el que estamos. Mire, Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen ahora a sí mismos? No te perteneces ahora. Ese templo, ese cuerpo que cuidas, o que cuidas en exceso, o que cuidas en defecto, como quiera que sea, ese cuerpo ahora le pertenece a Dios si tú eres de Cristo. Y ahora es el templo del Espíritu Santo, de la presencia misma de Dios en tu vida. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor, ahora entendiendo el castigo que recibieron los dos hombres allá, los dos sacerdotes que jugaron con fuego, un fuego no autorizado, una instrucción no seguida, ¿cierto? Dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado
y ha ultrajado al Espíritu de gracia, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pónganse de pie por un momento. Estamos aquí para acercarnos a Dios, para conocerle. Y el atributo que más lo define y por el cual seremos juzgados es la santidad de Dios. Y esa santidad no es un tema por allá difícil de entender y alcanzar. Es así de práctico como lo que acabamos de ver hoy. Que ahora su templo somos nosotros y que Él habita entre nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y que podemos adorarle como Él ha pedido que le adoremos, en espíritu y en verdad. O nos podemos poner a jugar con chispitas mariposas, con fuego extraño y condenar nuestras vidas. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Por amor fue a la cruz, pero por justicia tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Lo dice la palabra. Luego, por amor, sí, perdona tus pecados. Pero por justicia, tuvo que morir por ellos. Entonces, no sé si me está siguiendo. ¿Me están conmigo, hermanos? El Señor quiere santidad en tu vida. El Señor quiere santidad en tu vida. El primer aspecto para lograrlo y trabajar en ella es decirle, Señor, yo te pertenezco. Soy tuyo. Tú compraste mi vida en la cruz con precio de sangre. Esa sangre que derramaste limpió todos mis pecados. Y ahora, en Cristo tengo acceso a tu presencia, al lugar santísimo. No puedo esperar, no tengo que esperar un año para verte. O no tengo intermediario como a un hombre, sino a Cristo, el Hijo de Dios, como quien intercede por mí. Lo cambió todo. Sí me expliqué, hermano. Ahora el templo eres tú. No juegues con fuego. Si entiendes la santidad de Dios, no juegues con fuego. Busca hacer la santidad de Dios en todo momento, en todo lugar, siguiendo sus instrucciones. Y si caes en ese intento, porque vas a caer, porque aún estás en esa carne, tienes la oportunidad de humillarte, confesarlo y arrepentirte. Y Él en su amor lo hará, te perdonará, te redime, te restaurará. Amén. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias por este momento tan especial. Gracias, Señor y Dios, por tu presencia en este lugar y por esto que nos has enseñado, Señor. Yo he aprendido muchísimo, mucho, Señor. Y confieso que por años traté tan livianamente, tan superficialmente, tan trivialmente tu santidad. Perdóname, Señor, te lo suplico. Perdóname, Señor. Tú eres santo, 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 Señor. Y ahora yo puedo ser santo por la sangre de Cristo Jesús. Soy redimido, soy santificado, soy justificado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de honrarte en mi vida de la manera correcta y no como estos muchachos quisieron hacer.
tomando en poco tu santidad. No permitas que yo juegue con juegos extraños, con fuego extraño delante de ti. No permitas, Señor, que yo dé oportunidad a Satanás para volver atrás. Ayúdame, Señor Dios, a ser transformado por este atributo maravilloso de tu santidad. Señor, yo quiero ser santo como tú lo eres. Esa es mi petición, esa es mi oración hoy, esta día, Señor. Quiero ser santo como tú lo eres, en el nombre de Jesús. Amén y amén.